nos empezamos a dar cuenta que no solamente era un físico, sino que las personas llegaban, hey Dani, es que estoy triste, estoy aburrido, me quiero suicidar, estoy peleando con mi pareja, estoy peleando con mis papás, no sé qué hacer. Entonces ya me adentré más en ese tema como personal, como espiritual, de decir, hey, ven, es que no solamente es un físico, porque es que a la larga esto se acaba, esto se termina y esto, polvo somos y al polvo volveremos. Entonces realmente me quise adentrar muchísimo más en ese mundo con las personas, empezar a ayudarles a buscar esa luz, ese camino, desde la parte espiritual, desde la parte mental, como lo quieran ver. Y realmente logramos cautivar la mayoría de personas y de clientes a transformar su espíritu, su alma y por último su cuerpo. Bueno, definitivamente me tiene muy contento porque estamos haciendo un proyecto muy interesante que es un video podcast deportivo que viene para quedarse. Es MVP, donde contamos historias de marcas personales, pero también marcas empresariales muy exitosas. Y definitivamente yo, Gabriel Rico, un apasionado por el mundo del deporte, por el mundo del emprendimiento, estoy muy feliz de poder embarcar este proyecto. Bueno, sí, Gabriel, nos encanta tener estos invitados tan importantes que hemos estado teniendo todos estos días, que son de diferentes sectores, y eso es lo que queríamos lograr, que no solo abarquemos una parte pequeña, sino que logremos abarcar un mundo totalmente diferente uno del otro y que abarquemos temas totalmente diferentes en cada entrevista. Entonces, me presento, soy José Daniel, nos encanta estar en este espacio y quiero darle la entrada a nuestro entrevistador en esta primera sección que se llama Sin Filtros. Ay, ay, ay. Como bien lo dice Sin Filtros, nos vamos a enfocar en la marca personal como tuya de Androgym. Por si no lo conocen, quiero presentárselos y para que te presentes quiero entrar con una pregunta. Y es, ¿qué tan importante para ti es tu marca personal? Demasiado, o sea, realmente pienso que es nuestra hoja de vida, es lo que nos muestra hacia el mundo, es lo que nosotros podemos ofrecer y lo que la gente puede llegar a encontrar en cada uno de nosotros. Entonces me presento. Mucho gusto, mi nombre es Daniel Ospina, fundador de la empresa Androgym. Llevamos más de 7 años en el mercado. Actualmente contamos con 3 sedes en la ciudad de Manizales, en la avenida Santander, en el centro y en el barrio La Linda. Uf, mejor Como dicho. dicen por ahí, por todo lado. Sí, todo lado. sí, literal. Hasta en la sopa. Esa es la idea. Excelente, a mí me parece que muchas veces el reflejo de una buena empresa es un buen ser humano y un buen empresario. Ajá. Entonces quisiera preguntarte un poquito, ¿cuál es ese factor diferencial de Daniel Ospina que lo hace diferente a otras personas como emprendedor o empresario y como persona? Bueno, primero que todo, respetando las creencias de todas las personas, diría que la gracia de Dios es lo que me caracteriza y lo que me hace verme diferente, aparte de mi carisma, de mi don de gente y la personalidad que manejo para poder captar a las personas. Wow, excelente. Yo siento que uno tener don de gente le abre muchas oportunidades. Demasiado. Ya fuimos por la parte positiva y a mí siempre me encanta hacer como el yin y el yin y el yang con Gabriel. Sí. Y él es la parte como tal de esos dones positivos. Sí. Yo quiero que tú nos digas, porque la gente también tiene que entender que nosotros también tenemos una parte que a veces es bueno también saberla, y es cuáles son esas cualidades como tuyas personales que dices que de pronto todavía te falta mejorar para poder de pronto aprender de ello también. Bueno, diría que soy un poco acelerado. Me gusta que las cosas sucedan en mi momento. Claro. Y tengo que ser consciente que muchas veces hay que esperar. Muchas veces no es cuando uno quiera, sino cuando los planes de Dios Son están. perfectos. Uy, eso es clave porque yo también, algo que lo hablamos ayer con otro empresario, el uno respetar el proceso. Todo en la vida tiene un proceso, y si uno se acelera, se va a estrellar con el proceso. Uno el proceso lo debe disfrutar y aprender en el camino de él, porque al fin y al cabo lo que lo está mejorando a uno no es el resultado, sino el proceso. Exacto, demasiado. Entonces, definitivamente me parece muy interesante y quisiera preguntarte, ¿cómo empezó esos gusto por el mundo deportivo y por qué lo enfocaste en el área en el que estás? Bueno, realmente primero empezamos por mi hermano John Aider, es un apasionado del deporte, es fisicoculturista, atleta de MMA.
Excelente. Entonces realmente todo partió desde allí. Él empezó por un gusto, empezó a entrenar como hobby y nos empezó como a inculcar eso a cada uno de nosotros. Empezamos como a meternos, como a ver que a través de este deporte, a través de este mundo podíamos ayudar a miles de personas. Súper, todo lo que También nos lo vamos están a tener, contando. también lo vamos a tener. Sí. Yo quiero ir como por ese camino y quiero saber, antes de entrar a la segunda sección sin hacer spoilers, es primero tú como persona, ¿cuáles han sido tus motivaciones para lograr lo que tienes ahorita? Realmente yo diría que la principal fue encontrar mi propia identidad. Realmente me considero una persona muy vacía, que iba mezclándome en la gente, llenando vacíos. Y poder encontrar eso, poder encontrar este gusto por ayudar a las personas, por mostrarles un camino, por mostrarles una luz, realmente fue lo que me apasionó, fue lo que me llevó a mí a encontrar un carácter, a encontrar una personalidad, a encontrar un gusto y un amor por todo esto. Súper lo que Profundo, dices. súper profundo. Vamos a reflexionar mucho. Me represento. A veces esos vacíos se están dentro de nosotros pensando que nos dan algo, pero realmente cuando uno los tiene, dan algo. Pero después el vacío es mucho más grande. Demasiado. Como un barril sin fondo. Exacto, perfecto. Uy, yo siento que algo también clave y que va muy conectado con lo que decía Dani, aparte de uno encontrar una identidad, encontrar un propósito de vida, porque muchas veces nos levantamos sin un porqué. Y yo siento que qué interesante es uno todos los días levantarse y decir, me levanto motivado porque este es mi propósito, este es mi sueño, esto es lo que yo quiero hacer por mí y por las personas que me rodean. Entonces yo siento que es clave, partiendo desde la identidad, uno puede encontrar algo que lo motive todos los días a uno levantarse y salir a romper. A ver lo que uno ama primero. Claro. Exacto. Hacer todo con amor, todo parte desde el amor. Totalmente. Bueno, pasamos a la segunda sección que para mí es la cereza en el pastel, que se llama Más allá del podio. Ay. Bueno, Más allá del podio es una sección en la que ya no hablamos de marca personal, sino de la marca empresarial. Y yo quisiera hacerte una pregunta que en lo personal me genera mucha inquietud. ¿Por qué le decidiste ponerle Andro Gym y cómo ha sido tu experiencia con Andro Gym? Bueno, realmente Andro Gym parte desde... queríamos marcar la diferencia en la ciudad de Manizales en el nombre. Entonces quisimos Excelente. dar algo como mucho más científico, algo que fuera mucho más allá de la ciencia, partiendo desde los andrógenos. ¿Sí? Okay. Los andrógenos son Nunca lo había visto hormonas que tienen tanto los hombres como las mujeres. Entonces quisimos darle como esa exclusividad y adentrarnos en ambos círculos para que todos se sintieran en casa. Está muy potente. Va desde lo que él dijo, desde la identidad. Desde la identidad. Si uno tiene una identidad muy fuerte y uno le da un sentido como tal, sea una empresa, sea una marca personal, eso hará que cualquier persona conecte con lo que uno quiere transmitir. Y te va a entender sin necesidad de tenerle que explicar, sea cual sea tu nombre. Y eso creo que es muy poderoso. Y yendo por ese camino, yo quiero preguntarte, ¿cuál ha sido el mayor reto para Andro Gym? No sé, están muy profundos. Yo diría que resiliencia. Hemos tenido varias caídas, hemos tenido varios tropiezos por mala administración, malas decisiones que nos han llevado a tocar fondo, ¿sí? Yo diría que una de esas fue en pandemia. Claro. Antes Andro Gym estaba constituido en una sociedad. En pandemia se partió esa sociedad. Y entonces yo quedé como a la deriva, quedé sin saber qué hacer. Y justo cuando ya íbamos a empezar como en esa cuarentena, yo logré encontrar un local, logré resurgir otra vez, pero me cogió la pandemia. Eso fue el 17 de marzo del 2020. Y el 18 empezó la cuarentena. O sea, yo inauguré, tengo videos donde yo inauguré el 16-17 de marzo, súper feliz, súper contento, ya respirando, y el 18 nos hicieron cerrar. Entonces yo diría que eso fue una de las cosas que más duro nos dio. Más difícil. Varios de los que han venido aquí empresarios nos han contado lo mismo y yo creo que esa va a ser como una de las grandes líneas acá, y es demasiado. Que como todo es deportivo, la mayoría de deportes obviamente son físicos, tienen que estar presenciales. Entonces la pandemia yo creo que les pegó muy duro a este tipo de negocios.
Pero si lo ves desde otro punto de vista, la pandemia nos hizo resurgir a todos. La mayoría de empresarios y la mayoría de deportistas encontraron un escape y una salida a empezar a hacer algo diferente, a mirar, a revolucionar el modo de entrenar, el modo de llevar un mensaje a las demás personas. No, y por ejemplo, yo he visto, y es una frase que yo le he dicho mucho a José y también le he dicho a muchos empresarios que he conocido, y es que de las crisis salen grandes oportunidades. Entonces, definitivamente lo que uno puede ver como un problema, otra persona lo puede ver como una oportunidad y como una solución. Por ejemplo, yo lo veía nada más en la pandemia. En la pandemia, una persona puede verlo como lo peor, se me quebró el negocio, no tengo clientes, y otro se puso a vender tapabocas, por ejemplo. Es muchas veces desde la mentalidad en lo que uno lo vea. Y algo que decía Dani me parece clave. La pandemia vino a cambiar muchos modos operandi que nosotros teníamos como deportistas, como empresarios. Mucho. Por ejemplo, yo en la pandemia, yo nunca probé a hacer calistenia. Yo siempre era del fútbol. ¿Y qué me llevó la pandemia al estar encerrado? A probar calistenia, a probar otros tipos de deportes. Entonces, de alguna manera, sí nos sacó como esa zona de confort y nos hizo encontrar otras oportunidades donde uno creía que no las estaban. Entonces, bueno, Dani, quisiera hacerte también otra pregunta. Y es, ¿quién te inspira en el mundo deportivo? Digamos, ¿cuál es tu referente o una persona que ha sido fundamental para ti en este mundo del deporte? Bueno, realmente yo diría que muchas personas hablarían de una celebridad o de un punto o de una persona fuerte. Pero realmente la persona que más me inspira y me inspiro es mi hermano, John Aider, el que van a tener acá. Realmente Poderoso, es un atleta de alto rendimiento que admiro, respeto y es un honor ser hermano de él, porque realmente es alguien que humildemente mueve muchísima gente y toca muchos corazones. Y lleva el cuerpo, la mente, el espíritu a límites que uno desconoce. Entonces para mí no es porque sea mi hermano, sino porque realmente me inspira a ser mejor, me inspira a ganarle, me inspira a Claro, alzar también más. te presiona, te Sí, presiona. sí, claro. Uy, es que él es potente. Sí, Él es muy potente. Ahí les acaba de hacer un spoiler de un gran Spoiler. invitado que vamos a tener. Publicidad política no paga. Sí. Yo quiero ahí preguntarte algo, y es que, por ejemplo, me cuentas de tu hermano, me cuentas de tu empresa, pero no hemos hablado un poquito de futuro, y yo quisiera saber, y que la gente que nos está viendo, a esos deportistas, a esas empresas, porque a veces nosotros tenemos que ponernos propósitos, nos tenemos que poner metas, objetivos, tenemos que rayarlos, escribirlos, porque a veces no lo hacemos. Queda como en palabras, pero nunca lo hacemos. Entonces yo quiero saber cuál es el propósito tuyo futuro con AndroGym. Bueno, realmente estar en constante crecimiento, ¿sí? Lo que tú decías, o sea, muchas cosas parten desde un pensamiento, todo parte desde un pensamiento y una decisión de hacer las cosas. Entonces yo veía a AndroGym como en un punto estable y yo pensaba, no, ya vamos a estar ahí, AndroGym ya no va a tener futuro, o sí va a tener futuro, pero pues no lo veía como más lejos. Entonces todo partió de la decisión de encontrarle una visión más grande, encontrarle un propósito más grande. Entonces ahora la idea es dejar un legado muy grande en la ciudad de Manizales, en el eje cafetero, a nivel Colombia, en cuanto a marca, en cuanto a asesorados, en cuanto a llevarle a la gente un estilo de vida totalmente diferente, revolucionar el entrenamiento, enseñarles a comer, a alimentarse de una manera consciente, de una manera que no sea tan psicorrígida, que no sea tan escandalosa, porque realmente este mundo tiene muchas cosas que se esconden y que la gente piensa que realmente son malas, pero si tú lo ves desde otro punto de vista, desde el conocimiento y desde la evidencia, es totalmente diferente. Entonces, el legado de nosotros y lo que queremos a futuro es enseñarle a la gente que esto va mucho más allá de un físico. Claro. Completamente. Bueno, a mí me parece muy interesante algo que estaba leyendo ahorita acerca pues de AndroGym y de lo que me comentabas. Es que tiene una forma distinta de entrenar, tiene una forma distinta, digamos, a la hora de impactar a las personas en los gimnasios, a los deportistas. Y tú me hablas de una filosofía que me parece muy interesante que le puedas comentar a los empresarios y deportistas: espíritu, alma y cuerpo. Ajá. Quisiera que nos pudieras comentar un poquito de esa filosofía y cómo has podido impactar a las personas y a los deportistas de esa manera. Bueno, realmente es un tema que me toca muchísimo, que me gusta muchísimo porque me crié en unas bases morales demasiado grandes por parte de mis padres.
Entonces lo que yo les decía al principio, yo encontré mi propósito acá porque empezamos a cambiar la vida de las personas. Entonces realmente nos empezamos a dar cuenta que no solamente era un físico, sino que las personas llegaban, hey Dani, es que estoy triste, estoy aburrido, me quiero suicidar, estoy peleando con mi pareja, estoy peleando con mis papás, no sé qué hacer. Entonces ya me adentré más en ese tema como personal, como espiritual, de decir, hey, ven, es que no solamente es un físico, porque es que a la larga esto se acaba, esto se termina y esto, polvo somos y al polvo volveremos. Entonces, el primer facto de la noche. Entonces realmente me quise adentrar muchísimo más en ese mundo con las personas, empezar a ayudarles a buscar esa luz, ese camino, desde la parte espiritual, desde la parte mental, como lo quieran ver. Y realmente logramos cautivar la mayoría de personas y de clientes a transformar su espíritu, su alma y por último su cuerpo. Wow. Súper, súper. Ahí yo quiero terminar esta sección con una pregunta que creo que es muy importante, sobre todo para ellos, para las personas que nos están escuchando, y es, ¿qué tú les dirías desde el corazón a esas personas que de pronto en este momento están pasando por una situación difícil y piensan rendirse en cumplir sus sueños? Bueno, mi momento de inspiración. Momento de No, realmente suena frase de cajón, pero no se rindan. Todo tiene su momento, todo tiene su tiempo y todo se podrá hacer debajo del sol, siempre. Entonces no se rindan, no dejen que las personas los apaguen, no dejen que los comentarios, que las malas palabras, los malos tiempos son necesarios para el crecimiento, ¿sí? El proceso es muy necesario, el desierto, pasar por esos desiertos, por esos vacíos, son los que realmente nos permiten encontrarnos a nosotros mismos y decir, hey, ven, voy a enfocarme, voy a empezar de menos a más. Empiecen a organizar su vida de menos a más, de a poco. Muchas veces uno piensa que tiene el control de todo y no es así. Entonces, el consejo es, controlen lo que puedan, lo que esté en su capacidad, lo que ustedes puedan organizar, empiecenlo a organizar. Lo otro, dejen que Dios, el universo, las energías empiecen a encaminarlos, ¿sí? No se desesperen, es necesario pasar por el desierto para ver la luz. Súper, Opa. súper. Es inspiración. Sí, porque realmente hemos pasado momentos muy difíciles. Acabo de salir de un momento personal demasiado difícil, que realmente les puedo asegurar que el proceso es un crecimiento tan grande, como decías tú ahora, no se salta en el proceso. Uno muchas veces quiere ir de aquí a allá, de un momento a otro, y realmente lo enriquecedor de todo es el proceso. Completamente. Por ejemplo, a mí me gusta mucho una analogía que yo escuchaba, y hace una analogía con un edificio. Entonces dicen, si una persona pasa del primer piso al 10º piso, que es el último, no va a generar una estructura sólida en la mitad, entonces como va a subir, va a volver a bajar. En cambio, cuando construye piso a piso, eslabón tras eslabón, va a generar una estructura lo suficientemente fuerte que cuando esté en la cima nadie lo pueda bajar. El segundo facto de la noche. Demasiado. Sí. Y con esto yo quiero darle paso a nuestra tercera y última sección. Tristemente no se va a acabar. Y es táctica viral. Y esta sección me encanta porque hablamos ya más a lo general, a los datos que a ustedes les puede interesar como deportistas, como empresarios, y que cualquier persona debe conocer y saber. Entonces, yo quiero comenzar esta sección preguntándote por algo que lleva pasando ya muchos años, pero que últimamente, sobre todo tú que estás en el mundo de los gym, de estar presencialmente, por ejemplo, con las personas, y me imagino que ellos te preguntan por este tipo de cuestiones, y para los que se preguntan qué es, ya les digo, es la nutrición deportiva integrada. Entonces es todos estos suplementos, que proteína, que creatina, que preentreno, bueno, mejor dicho, geles energéticos, tantas cosas que hay. Algunas son buenas, algunas otras son malas, otras son muy malas. Entonces, otras son muy buenas. Entonces, quiero que tú les digas a nuestros oyentes cuál es tu opinión sobre este tema, sabiendo que tú tienes experiencia y aprendizaje en cuanto a esto. Bueno, los suplementos deportivos, quizás muy satanizados, quizás muy miedosos, muy buenos, como decían ustedes, pero realmente todo es desde la información. O sea, yo voy a decir un caso que tuve esta semana con un cliente, y es que fue al médico a hacerse un chequeo
Y la doctora le decía, es que tienes la creatinina muy alta, ¿tú qué tomas? Entonces él dijo, no, yo me tomo la creatina, me tomo la proteína. Y el médico simplemente le dijo, no, es mejor que tome licor, es mucho menos dañino. Entonces quiero que partamos desde la desinformación que tiene la gente y hasta los propios profesionales, obviamente sin desmeritar el trabajo de ellos, claro, sino claro. Todo parte desde la información. O sea, ¿cómo es posible que alguien que se supone que cuida la salud diga este tipo de cosas? Claro, ¿cierto? Totalmente. Entonces realmente los suplementos no son malos, no son malos, son suplementos, te van a ayudar a suplir alguna necesidad que tú tengas, te van a ayudar a mejorar el rendimiento físico, te va a dar más fuerza, más resistencia. Obviamente hay que ser conscientes a la hora de tomarlos, cómo dosificarlos para que tengas resultados muy evidentes y sean muy positivos. Entonces, créanme que no son malos, pero sí es malo una empanada con Coca-Cola. Mentiras, no está malo tampoco. De vez en cuando. No está malo, pero realmente es algo que hoy en día está tiene muy malos comentarios, sí. Pero realmente los suplementos, hay suplementos desde niños hasta adultos mayores, multivitamínicos, vitamina C, calcio, magnesio, miles de cosas que pueden ayudarles a mejorar su rendimiento y a tener un estado de vida mucho más óptimo. Yo considero que con este mundo de los suplementos, en mi experiencia y con base al conocimiento científico que también he visto, todo depende mucho de la necesidad que tenga el deportista. Exacto. Y de la persona, porque obviamente toca hacer una investigación de cómo se encuentra la persona, un chequeo, la necesidad que quiera cumplir esta persona, los suplementos que necesite, porque a veces pueden ser suplementos muy buenos, pero si usted no se los toma a la loca o se toma sin tener una asesoría, sin tener una experticia en el tema, pues va a ser muy complicado. Exacto. En cambio, cuando uno se asesora de una manera experta, profesional y parte de una necesidad y digamos del cuerpo de uno, entonces pues yo considero que el resultado va a ser mucho más óptimo. Eso por un lado. Y por el otro, hay una ley que yo he escuchado mucho, no sé, ¿tú qué piensas acerca de ella? Que en el mundo del deporte es 80% alimentación y sueño y 20% el entrenamiento. ¿Es cierto o no es cierto según tu filosofía y tu mentalidad? Según mi filosofía, yo diría que es el 100 de todo. O sea, yo realmente, pues ahorita estoy retirado, yo era atleta de fisicoculturismo. No parece. 4 años. Duré 4 años. 4 años en este tema y realmente les voy a hablar como atleta. Tú necesitas tu 100% en todo. Entonces, si tú te alimentas 80% bien y duermes 10% mal o 50%, no va a funcionar. Todo es un complemento de todo. Entonces, en cualquier tipo de deporte tú necesitas descansar muy bien, necesitas llevar un plan de alimentación adecuado a tus objetivos y necesitas entrenar demasiado duro para poder lograr los objetivos. Tú tienes que hacer lo que el 1% de la gente hace, que es entrenar duro, hacer las cosas bien, que el otro 99% les cuesta muchísimo. Y por eso ese uno es exitoso y el 99%. Exacto. Tal cual. Y, por ejemplo, pues hay mucha gente aquí entrando en un dato y es que últimamente también, tanto como los suplementos, está esta nueva tendencia de llevar, por ejemplo, la gente, mejor dicho, ya no busca un profesional, sino que se guía en la tecnología. Con la inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial, los relojes, que tal, que ni sé cuántas, y ellos dicen que, mejor dicho, o sea, el reloj es como su médico. Prácticamente. Y entonces es como esta tecnología como tal, también quiero que nos des tu opinión ahí para las personas que nos están escuchando. ¿Tú qué opinas como tal de estos relojes inteligentes que te pueden dar, que los datos como tal de cardíacos, que la presión sanguínea, que el oxígeno, que las pulsaciones? Mejor dicho, hay relojes que dan hasta a la hora que yo voy al baño. Exacto. Y también la inteligencia artificial, que muchas veces la gente se apalanca, en vez de un profesional, una inteligencia artificial para hacer un plan de alimentación, de suplementación. ¿Tú qué piensas de este tipo de rol? ¿La tecnología vino a mejorar este tipo de procesos o vino a ser de pronto una barrera para estos mismos? Pues yo diría que el que no lo sepa usar va a terminar muy entorpecido, ¿sí? Sí. Realmente hay equipos, hay relojes que son muy buenos, te miden tu frecuencia cardíaca, te ayudan a mirar cómo está tu estado en estos momentos,
De hecho, creo que hay programas que te dicen, hey, levántate ya, estás muy quieto. Entonces, realmente, si tú aprendes a utilizar las herramientas que el mundo y la sociedad hoy te está dando de una manera positiva, créeme que van a ser muy beneficiosos. Pero si tú no lo usas de una manera correcta, de hecho, yo a veces le he preguntado a la IA y me dice cosas que yo digo, ¿cómo es posible? Pero por curiosidad le preguntas ciertas cosas que tú ya sabes. Sí, exacto. Y yo Ok, digo, ok. no, o sea, entonces realmente es como tú lo sepas usar y el funcionamiento que tú le des a las cosas. La tecnología siempre nos va a ayudar y siempre nos va a ayudar a avanzar de cierta manera, pero está en cada persona el modo en cómo las use. Es que era ChatGPT gratis. Ah. Claro. No era De una prueba. guía confiable. Esa era la beta. Esa era No la era el Eso. 4, no era el 4. Yo quiero ir como para ir finalizando. Quiero que tú nos des una opinión, que esa fue una pregunta que le hicimos a otro invitado, para no hacer spoilers, de este podcast. Y es, ¿tú qué opinas? Porque yo me he dado cuenta, porque yo también entreno, he ido, he buscado, y yo me doy cuenta que, por ejemplo, hay muchísimos gimnasios. Eso hay en cualquier lado, que en Milán, que en Chipre, que en el centro, que en la Santander. Mejor dicho, como el famoso dicho, el gimnasio de barrio. Sí. ¿Tú qué piensas como tal que haya tantos gimnasios en una ciudad? ¿Sientes que el mercado está saturado o sientes que depende de cada uno que haga su idea totalmente diferente a las demás? No, me encanta, o sea, realmente me encanta que el fitness en Manizales y la musculación crezca de manera tan grande y se esté desarrollando de una manera tan positiva. Realmente es muy bueno porque son más las personas que se unen a cuidar su salud, a intentar verse mejor, a motivar a las demás personas a que hagan esto. Entonces, no, es muy enriquecedor ver la ciudad de Manizales tan copada de gimnasios. Ya está es en que cada empresario empieza a reinventarse. Sí, Completamente. porque como hay tantos gimnasios, pues siempre va a ser lo mismo. Tal cual. Entonces hay que empezar a entrar de maneras diferentes. Hay que cautivar a la gente con otras cosas, como Andro Gym VIP. Muy bien, entonces vamos a pasar a una parte que a mí en lo personal me parece que es el fruto de todo, que es los agradecimientos a las marcas que están haciendo posible todo esto. Y me gustaría empezar porque nos contaras un poquito de tus redes sociales como marca personal y ya de Androgym, las 3 sedes, cuáles son los servicios que manejan, un poquito de todo esto. La marca personal, ¿ves? Todo. Bueno, mi marca personal, aparezco en redes sociales como dani.espina.7, coaching online, presencial, enfocado ya más en la parte espiritual, la parte del alma, en la parte del Chévere. crecimiento personal, ¿sí? De hecho, muy pronto va a salir un proyecto muy grande a nivel nacional donde estoy Interesante. seguro que van a escuchar muchísimo por ahí mi nombre. Y aparte está el proyecto de mi vida, que es Andro Gym, el pequeño gigante. Es un proyecto que empezó hace más de 7 años, que hoy por hoy es un proyecto familiar, es un proyecto donde logramos involucrar a toda mi familia, está mi mamá, están mis hermanos, está mi papá. Entonces realmente es muy enriquecedor. Como les decía, ahora contamos con 3 sedes. La sede principal, que es el pequeño gigante, queda en la carrera 1422 en todo el centro. Tenemos reciente también, porque las dos las abrimos el año pasado, que es el barrio La Linda, queda dentro del balneario La Linda, que de hecho es de los pocos gimnasios, yo diría que el único que tiene piscina. Ah, Entonces, para estamos poder pero Ahí está el valor preparadísimos. agregado de los gimnasios. Exacto. Y la más reciente, que es Andro Gym VIP, que es un gimnasio totalmente diferente que está revolucionando, como les decía, la forma de entrenamiento, porque es un gimnasio y aparte son clases grupales. Tenemos clases grupales que están marcando la diferencia en Manizales, que son clases de trampolín, clases de step, clases de Ok. rumboterapia, que nos están ayudando muchísimo a mover más el fitness en Manizales. Ok. En las 3 sedes manejamos todo lo que es musculación, crossfit funcional, OCR, que es un deporte que está cogiendo mucha fuerza a nivel Colombia. Damos asesorías en cuanto a nutrición, en cuanto a alimentación, chequeos antropométricos, medidas, llevamos el seguimiento de las personas, asesoramos en suplementación deportiva con nuestra empresa Capital Nutrition también. Entonces les cuento un poquito, los invito a que vayan, nos sigan en nuestras redes sociales, Claro que sí. Andro-Gym, Andro Gym VIP y Athletic Andro Gym. Oh, este man está más preparado. Excelente, Dani, no, de verdad lo felicito porque algo que yo he buscado mucho en los empresarios que he invitado a mi podcast Tecnoemprender y también estamos invitando acá en el podcast MVP es coherencia. Nosotros buscamos que el empresario refleje lo que es su marca,
lo que es su empresa. Y yo considero que Dani refleja muy bien lo que es la empresa y está impactando muchas vidas de manera positiva, entonces es algo definitivamente de mucho reconocimiento. Y qué bacano que ha podido juntar también amigos, familia en una visión llamada AndroGym. Entonces, de verdad, lo felicito. Entonces, estamos acá con AndroGym VIP para MVP. Ay, sí. Bueno, pasamos al siguiente agradecimiento. Es al estudio que está pudiendo hacer todo realidad, que es Rock Manizales. Tiene un factor diferencial que José se los va a contar muy bien. El factor diferencial es algo que nos encanta y que nos dimos que en las anteriores temporadas que se grababan en algunos podcasts era siempre el error y era el fondo. Y que en este estudio vamos a poder solucionar 100% eso sin nosotros mover un dedo. Porque no tenemos que hacer un estudio de fondo, no tenemos que hacer una iluminación, no tenemos que arreglar absolutamente nada. Y es porque esto tiene un croma. Entonces eso hace que nosotros podamos ponerle el fondo que nosotros queramos. Entonces siento que es algo brutal. Claro, es un factor diferencial muy interesante porque para las personas que quieran hacer algún tema de producción audiovisual, que quieran hacer algún proyecto musical, mejor dicho, la creatividad es infinita, pueden ponerle el fondo que quieran, hasta animado, mejor dicho, se pueden hacer acá tantas cosas que definitivamente sí, los poner límites un pollo, lo que quieran, un pato, pues. Entonces definitivamente para que vayan y lo sigan como Rock Manizales tanto en Facebook como en Instagram. Es una empresa que lleva más de 15 años en el mercado, es muy exitosa, entonces pues para que vayan y contraten todos los servicios en temas de producción audiovisual. Bueno, vamos a pasar a la agencia como tal detrás de la estrategia digital que estamos haciendo, del diseño, de toda la producción, que es Glow Ads. José, también cuéntanos un poquito de quién creó Glow Ads y qué se basa esta agencia. Bueno, la agencia se creó más o menos hace unos 2 años. Llevamos pues mucho tiempo trabajando. Estamos a nivel de Manizales, a nivel de Colombia. Este año sobre todo hemos crecido muchísimo. Excelente. Hemos estado haciendo muchísimas cosas. Y nos alegra porque nos motiva muchísimo este proyecto. Sentimos que es algo que no se ha dado, que es único y que podemos hacer que muchas personas les sirva el contenido de valor que realmente les queremos dar, que eso es como para nosotros Claro. lo más importante. A través de nuestros invitados, también poder conectar con ustedes para darles consejos, para darles tips, para que sepan cuál es el enfoque sobre todo de este tipo de personas que son emprendedores y que tienen marcas personales, tenga la edad que tenga. Entonces, Wow. eso es algo que nos está llamando mucho la atención y que realmente nos hace felices. Entonces, doy las redes de nuestra agencia, @glowadsco, para que nos vayan y nos sigan. Y de una vez aprovecho a dar mi Exactamente. marca personal, que es @soyjosemarketing, donde subo cada día charlas diarias sobre propósitos, sobre contenido de valor para empresas, emprendimientos, que les puede servir para cualquier cosa que ustedes necesiten. Uy, excelente, publicidad política sí paga, entonces, entonces no, realmente muy interesante para que vayan y lo sigan. Y- Entonces, bueno, ya pasamos un poquito para este lado, para Tecnoemprender, para que vayan y lo sigan. Es un video podcast de negocios, tecnología, emprendimiento y también, digamos, somos una marca de publicidad. Entonces, estamos haciendo acá algo bien interesante por parte de las dos agencias para que las personas que necesitan algún tema de publicidad, creación de marca, administración de redes sociales, todos los temas que tienen que ver con publicidad y con temas de redes sociales, pueden contratar nuestros servicios en redes sociales como Tecnoemprender o Glow Ads Call y también pueden escribirnos al 315-609-0975 para tener todos nuestros servicios. Y también aprovecho, ¿por qué no?, a dar mi marca personal, que también subimos algunos temas, digamos, deportivos, en este caso de emprendimiento también, de tecnología, de toda esta parte de innovación, para que me sigan como Gabriel-Rico7021 y pueden enterarse de todo esto. Entonces, definitivamente para mí fue un placer tenerte acá, Dani. Sí. Realmente espero que la rompan y yo sé que con AndroGym van a hacer Gracias. muchas No, yo sé cosas. que la va a romper. Y ni siquiera solo a Manizales, a Colombia y para el mundo. Amén. Así Entonces vamos por cosas muy grandes y me alegra tenerte por segunda vez por acá. Muchas gracias. Entonces muchos éxitos a todos los emprendedores, a todos los oyentes, para que compartan, se suscriban, nos comenten qué les pareció y quiénes quisieran que trayéramos. Y no sé, José, con qué quiera terminar.
No, quiero darle las gracias a Daniel porque realmente él habló algo que a mí me conecta muchísimo y es a lo que iba Gabriel, que nosotros conectamos con las personas que hacemos el podcast y eso hace que sea natural y nos encanta. Completamente. Y es que él habla de un tema desde el ser, desde el alma y Claro. realmente eso es lo más importante. Primero mirarnos a nosotros para poder después tener unos resultados y brindarles a los demás también las herramientas que nosotros mismos hemos construido. Entonces me encanta. Ya saben, pues personas como él que son increíbles van a seguir estando en todos los capítulos. Exacto. Entonces esperamos que no se pierdan los demás y ya. Nada, muchas gracias a todos. Chao, chao. Que estén bien.